Pues qué bueno. Estamos cantando. Sinceramente, estamos listos, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado hablando de lo que sucede en Venezuela, de esta crisis política y social postelectoral que tiene al país colapsando. Oficialmente, Nicolás Maduro consiguió reelegirse como presidente, pero los opositores denuncian que hubo un fraude electoral y que el verdadero ganador de esta elección es Edmundo González Urrutia. Muchísimas personas han salido a las calles a manifestarse. El régimen de Maduro los ha reprimido, dejando un saldo de más de una decena de muertos, muchísimos heridos, muchos más detenidos. Las presiones internacionales para que se publiquen las actas electorales son enormes porque aparte son electrónicas, nos las tienen que mostrar, bueno, a los venezolanos. Pero justo para hablar de este tema se está enlazando con nosotros Luis Carlos Díaz. Él es periodista y defensor de derechos humanos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Te saludo y también saludo a Rosalí Hernández, periodista y especialista en temas políticos y conflicto social. Buenos días a los dos, ¿cómo están? ¿Los tenemos? Hola desde Caracas. Pues saludos a los dos. Me da gusto escucharlos, sobre todo porque aquí en México, pues aunque todos estamos, ¿no?, pensando en lo que está sucediendo en Venezuela, asumiendo que es un fraude, pero nos falta un poco de información desde dentro y por eso queríamos platicar con ustedes. Les pediría que nos den un contexto de lo que está pasando en este momento. ¿Quién quiere empezar? Hoy amanecimos buscando personas desaparecidas, detenidas, y hemos descubierto que hay muchos jóvenes, incluso menores de edad, niños presos, que se mantienen en sedes policiales o militares en muchas ciudades del país. En el movimiento de derechos humanos tenían cifras alrededor de 400 personas detenidas, pero ayer el fiscal de Nicolás Maduro dijo que ellos tenían 1.072 presos, lo que puede significar que, vamos, el desastre a nivel nacional es increíble, porque 1.000 personas presas en 2 o 3 días es romper todos los récords que había acá. La situación es así porque quieren reprimir la manifestación popular, contento, porque pasan dos cosas. El chavismo dice que ganó, pero no ha mostrado ninguna acta, no ha mostrado ningún resultado mesa por mesa o centro por centro que construya ese 51% que dice el CNE que obtuvo Maduro. Mientras que la oposición, que ha recibido las actas de cada mesa, de cada centro, y hasta este momento ha compilado el 81% de las actas, las ha publicado incluso en una página web, y la gente las puede revisar y las puede ver y ve cómo se comportó su centro, y dan como ganador a Edmundo González Urrutia casi con 70% de los votos. Eso significa que muchas zonas que hasta el año 2015 o 2016 apoyaban al chavismo, ya en esta elección definitivamente se le voltearon, le votaron en contra, y eso ha generado este atrincheramiento de Nicolás Maduro, del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo, de las instituciones que durante años ellos han carcomido para tenerlas bajo control del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que justo de ahí sale, ¿no, Rosalí? O sea, de ahí sale este argumento de es un fraude, porque la oposición ha mostrado lo que en México serían las sábanas electorales, ¿no? Sí. Pero el régimen de Maduro no ha mostrado absolutamente nada en unas boletas que aparte son electrónicas, que serían fácilmente comprobables. Sí, en efecto. De hecho, el Consejo Nacional Electoral en repetidas veces ha dicho que eso no se puede. Y el comando de María Corina Machado y todo el tren de trabajadores que están con ella, incluyendo los comanditos y todos los testigos de verificación de información en los centros electorales, confirmaron que sí, que esto puede ser publicado casi que inmediatamente, simplemente hacer un escaneo y hacer la publicación. Otro de los temas que tenemos que nosotros acotar es que una de las argumentos que tiene Nicolás Maduro y las instituciones del Estado es que hubo un hackeo que aún no se ha podido confirmar o no han podido, lamentablemente, ellos realmente presentar pruebas que eso fue así, que eso es una de las herramientas que ellos están utilizando para decir que no tienen los resultados. Hay un 20% todavía que es incierto saber cuáles son los números que hay detrás de ese 20%, que bueno, que ya a este punto creo que todos lo podemos proyectar. Si hubo un intento de alterar la transmisión de los primeros responsables son realmente el Consejo Nacional Electoral
y la telefonía nacional que es CanTV. Entonces los involucra a todos en cadena y en cascada si hubo realmente o no un hackeo. Entonces hay unos argumentos que no han podido desmontar y al final los siguen a ellos acusando como institución que tiene que hacer valer que el proceso sea fidedigno y que bueno, que repetidas veces durante muchos años se han encargado de decir que es uno de los sistemas electorales más perfectos que hay a nivel mundial. Y justamente ahorita, donde no pueden comprobar los datos, bueno, pues ha sido hackeado, no existen las papeletas, no los han podido conseguir, están secuestrando testigos de mesa. Entonces, hay una situación muy adversa que gira en torno a los argumentos que están tratando de imponer para no demostrar si el mundo perdió o si realmente Maduro ganó. Es que es justo lo que les quería preguntar, porque ese ha sido el gran argumento, ¿no? En cuanto a elecciones en Venezuela. Más de 800 observadores electorales, un sistema que es prácticamente imposible de hacer trampa, pero parece que es solo un discurso, porque ahí se han quedado. O sea, hoy no tenemos nada, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no permitió que se realizara en la madrugada del mismo lunes 29 una auditoría de telecomunicaciones para confirmar y para comprobar que hubo un hackeo. Entonces, todo hasta ahora queda en retórica y en argumentos que, bueno, ya, de hecho, el Consejo Nacional Electoral, a través de su director, han informado de 2 y 3 ruedas de prensa que han sido suspendidas progresivamente. Se esperaba que hoy en día, a las 10 de la mañana, dieran información y dieran una comunicación a los medios y volvieron a cancelar. Entonces, hasta el momento, lo que gira en torno a todo el proceso electoral ha sido incertidumbre y una muy grande necesidad de respuestas que hasta ahora, por lo que vemos, no tienen cómo respaldar. Luis Carlos, es muy fácil desde acá perdernos en la información, también en la información falsa, en imágenes alteradas, y es muy difícil a veces saber qué es verdad y qué no. Pero, ¿cómo están las calles hoy de Venezuela? Se habla de esta app en donde la gente puede denunciar a quienes estén en estas protestas, para quienes estén apoyando a Corina y Edmundo. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, las calles hoy amanecen un poco más vacías y hay negocios cerrados, pero porque venimos de 3 días de protesta, de persecución y de cosas muy duras. Entonces tampoco, vamos a decir, es una paz falsa, una paz impuesta. Y en cualquier momento la gente vuelve a salir o vuelve a cacerolear. Particularmente yo estoy en un lugar donde hay gente que pone el himno nacional algunas horas del día y la gente lo canta, lo grita, hace cacerolas. Esto que estás diciendo de la aplicación VENAP, vamos a plantearlo así. En Cuba, la gente delata a sus vecinos. La gente le dice al gobierno que un vecino conspira contra la revolución. Y lo hacen a veces por ganar trofeos dentro del sistema, por ganar una bolsa de comida, por ganar dinero y por ser más importantes dentro del aparato represivo estatal. Ese modelo, por supuesto, que llegó a Venezuela, lo copió el chavismo y ellos le llaman a eso los patriotas cooperantes. Aquí en Venezuela se usa la palabra sapo. Son personas que delatan a los vecinos. Entonces, el chavismo tiene una aplicación móvil que se llama VENApp, que es una aplicación que sirve para que la gente vea si el Estado le da o no bonos económicos, que son de $3 o $4 al mes, o para que la persona le diga al Estado si le cortaron la luz o algo. Es una manera de control social y de tener control sobre los teléfonos de los ciudadanos. Entonces, anteayer, en realidad, el chavismo creó nueva pestaña en esta aplicación y le dijo a sus militantes que denunciaran a sus propios vecinos. Entonces lo que estamos viendo en este momento es, por un lado, terrorismo de Estado, porque se persigue a la disidencia, y por el otro lado se está haciendo que los propios rompan a la comunidad, destrocen la confianza comunitaria, porque ahora empezaron a denunciar a los hijos de sus vecinos, a la gente que sale a la calle, pero también a quien le tengan razón. Quizás tú le quieres robar la casa a alguien, te quieres quedar con... Lo denuncias ante el Estado, le dices que está protestando, el Estado se lo lleva preso y le quitas la casa. Entonces es como poner a la gente a ser miserable. Es ya el chavismo en sus últimos rompiendo la dignidad de la gente y por supuesto que ha aumentado el miedo a la persecución. Así es. ¿Qué piensan de cómo ha reaccionado la comunidad internacional? El presidente de México se tardó, quizás fue tibio en un principio, hoy anuncia que va a hablar con Lula y con Petro de Brasil y de Colombia respectivamente. ¿Qué esperan de esto?
Sí, disculpa que entre rápido acá, pero es que México ha tenido una posición diplomática de neutralidad que para nosotros en Venezuela se ve mal porque es un gobierno amigo de Nicaragua y de Cuba. Con el caso venezolano, AMLO ha dicho algunas cosas, pero luego su Cancillería pidió el resultado mesa por mesa. Esto es importante mantenerlo. Así es. El riesgo que tenemos en este momento con López Obrador, Lula y Petro es que digan que el problema se va a resolver en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que es lo que quiere hacer Nicolás Maduro. Y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no es un ente imparcial, no es autónomo, todos allí son el partido de gobierno. De hecho, quien es presidenta hoy del tribunal fue candidata del Partido Socialista en 2018 a una elección, y además el Tribunal Supremo de Justicia ha sido descalificado por la ONU y por la Corte Penal Internacional en La Haya porque no es neutral y es parte de los crímenes de lesa humanidad. O sea, para que tengas una idea, hay 2 magistrados que tienen antecedentes penales por asesinato. Y registrados en Venezuela. Entonces, esa no es la instancia. Hacen muy mal tanto en Brasil como en México si dicen que ahora quedará en manos del tribunal porque los venezolanos tienen que darle respuesta a los problemas de Venezuela. Eso no debería ocurrir aquí. Sin embargo, también hay otras personas que dicen, bueno, este sería el resultado, el porcentaje más alto que ha sacado la oposición en años, y pareciera como que les quieren dar ese dulcecito para ver si se calmaban, ¿no? Sí, en efecto. Te refieres, lo que pasa es que no escuché muy bien la parte final que dijiste, en comentarios de los resultados de dónde. ¿A quién le preguntas? ¿A Luis o a mí? ¿A mí? Es que No, a ti. No, a ti, disculpa, que se me fue un poco la señal. Lo que preguntaba es que también, pues ahora parecía que les quieren dar un dulcecito, poniéndoles un porcentaje mucho más alto a la oposición que en las últimas elecciones, ¿no? Como si esto fuera a calmarlos o no fuera a encender las alarmas de que esto es un fraude. Sí, en efecto. De hecho, no lo veo tanto así, sino están tratando ellos de más bien sus daños colaterales en cuanto a la exposición que tuvieron de que ya no representan una de las mayores fuerzas electorales en el país, de que ya no representan una de las mayores fuerzas políticas tampoco en el país. Más bien están ellos tratando de ver cómo minimizan esa manera de desmembrarse que han tenido a través de los últimos tiempos. De hecho, si nos podemos ver los números que manejamos, los números reales, te puedes dar cuenta que el apoyo electoral que tiene actualmente Nicolás Maduro no representa ni siquiera el 30% que dejó en herencia, por así decirlo, en herencia Chávez. Una de las cosas que también hay que acotar en estos números que ellos presentaron matemáticamente son improbables. Una manera de confirmar esos porcentajes que ellos presentaron, más bien yo siento que en este momento lo que están tratando de hacer es blindarse en torno al apoyo que ellos pueden o no generar para poder procesar, para poder entrar en un proceso de transición. Tenemos que entender que la fuerza política maurista todavía existe, tiene que ver cómo logran espacios de poder dentro de todo el proceso que nos viene de aquí en adelante, y necesitan que este apoyo a la oposición no empiece a caer en cascada. Entonces yo creo que más bien, más que darle un regalito a la oposición, están tratando de ellos ver cómo se blindan ante el desastre que están haciendo electoral y desastre comunicacional para no perder tanto apoyo para luego hacer un proceso de transición que les deje a ellos de alguna manera beneficiosos en medio de esos espacios que necesitan para seguir articulándose para lo que viene el año que viene, que hay un nuevo proceso electoral importante, parlamentarias, de gobernadores. Entonces creo que más bien es un proceso de unificación de fuerzas para poder salir fortalecidos en un proceso venidero de negociaciones y de transición. Yo creo que más bien para no perder tanto poder político, poder de bases y poderes adjuntos que los permitan a ellos fortalecerse dentro de todo esto que han demostrado. Ya. ¿Qué sigue? Legalmente, ¿cuál sería el camino cuando ya el Instituto Electoral venezolano pues ha avalado estos resultados? Sí, la gente está saliendo a las calles, pero legalmente, ¿qué procede? ¿Qué sigue? Lo que pasa es que... Perdón, Luis. Adelante. Hay que agotar todas las instancias nacionales. El Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse
Actualmente uno de los elementos con los cuales ellos no están dando respuesta es que si supongamos que ellos están poniendo en duda las papeletas que tiene María Corina y que tiene Edmundo González, pero está el Plan de República. El Plan República tiene en su poder las actas originales que representan las actas de copia fidedigna que está ahorita en manos de la oposición. Ellos primero tienen que demostrar, después de eso se tiene que ir pues a validar estas actas, y de ahí hay que pasar a todas las instancias nacionales, hay que ir al Tribunal Supremo de Justicia, y en el momento de agotarlo pues vendrían otros procesos adicionales de presión con mucho apoyo de la comunidad internacional. Ya. Lo que diríamos es que legalmente, si hablamos de legalidad, Nicolás Maduro está en ilegitimidad desde el año 2019, porque en la elección presidencial que se hizo en el 18 no permitió la participación de la oposición y bueno, corrió solo y ganó. Solamente le permitió participar a un ex militar chavista o ex chavista que decía ser opositor a Maduro en ese momento. En esta elección pasó algo distinto, y es que la oposición participó a pesar de no tener condiciones, a pesar de que no fuese legal, bueno, porque es que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral está bien conformado. Yo he estado siguiendo las discusiones que hay en México sobre su propia instancia electoral. He conocido al rector del CNE mexicano y entiendo que algunos de ellos son personas que vienen de la academia, que son reconocidas por su rol. En Venezuela no. En Venezuela tienen prontuarios, en Venezuela tienen sanciones internacionales por violación de derechos humanos. Son personas que no tienen la cualificación técnica para estar allí. E incluso los dos rectores del CNE que dicen ser opositores, primero, no han hablado en estos días, no se han pronunciado, no contestan el teléfono, y en segundo lugar, eran militantes de partido político, por lo tanto no podían ser rectores del CNE. Entonces, si decimos legal, no es esperar a ver qué dice la autoridad, es que las autoridades son ilegítimas en Venezuela. Y no lo digo como si fuese un radical opositor enloquecido, es que desde la perspectiva de Estado de Derecho, Venezuela no tiene un hilo constitucional o no tiene instituciones como la entienden en el resto de América Latina. O sea, no es que sean corruptas o sean ineficientes, es que no son ilegítimas de origen. Así es. Claro, con fuerza de armas, claro que las tienes. Sí. Luis y Rosalí, les preguntaría ya, por último, cada uno respóndame lo que piensa. ¿Creen que estamos ante los últimos días de Maduro, por fin? Rosalí. Mira, yo creo que efectivamente estamos en un proceso en el cual no hemos estado antes, ¿no? Durante toda esta historia reciente de Venezuela hemos tenido muchos procesos en los cuales todavía la sociedad civil está muy volcada con las plataformas chavistas, había un control social muy fuerte que les permitía tener ese poder electoral y ese poder social para poder, holgadamente, como ya lo he demostrado otras veces, ilegal o no, pues mantenerse en el poder. Yo creo que en este momento hay muchos elementos que se congregan para poder pensar y para poder asegurar de que sí, que estamos frente a un proceso que nos puede llevar a un cambio de poder, ¿no? A un cambio de maneras de llevar al país. Probablemente el chavismo se vaya, o el madurismo se vaya a reorganizar para lo que viene, y yo creo que sí, que estamos frente a un proceso que nos puede llevar para Venezuela a un cambio político muy importante. No puedo asegurar quién va a ser la salida, si van a salir de Maduro, si va a salir todo el tren político que está actualmente, pero estoy segura que de aquí en adelante se está forjando un proceso que nos va a llevar a una nueva plataforma política, a unos nuevos escenarios que sí, que pueden dar fe o pueden proyectarse como un cambio para Venezuela, espero yo, y creo que sí, positivo para lo que viene. Ojalá que sí, que no se diluya. Luis. Sí, a ver, estamos en una estrategia del chavismo en la cual se atrinchera y hace que todos los demás a su alrededor tengan que hacerse cómplices de esta jugada. Es decir, están haciendo que los militares, que distintas instancias de gobierno tengan que acompañar a Maduro en esto que es ilegal. Eso lo que hace es que eleva los costos de salida, pero en paralelo hace que tengan que salir en bloque o quebrarse en bloque. ¿Por qué lo digo? Porque un gobierno que expulsa a 6 misiones diplomáticas, que le cierra el espacio aéreo a Panamá y a la República Dominicana, y ahora no tenemos vuelos, que no le está respondiendo a autoridades internacionales, que está de espaldas a la ONU, no se puede decir que puede seguir corriendo y salirse con la suya.
pueden ir a un colapso. Lo que pasa es que el costo para nosotros es enorme. Como te digo, nosotros estamos buscando personas hoy desaparecidas. Tenemos personas presas que necesitan medicina hoy y el Estado niega que sus familiares incluso sepan dónde están. Entonces, el costo social es enorme, hay muchos asesinatos, no sabemos cuánto tiempo nos vaya a tomar esto, pero más bien hay que hacer que el chavismo siga jugando un rol en la vida venezolana y Nicolás Maduro pues, pueda verse ante la justicia por todas las cosas acumuladas. Pues sí, esa es la esperanza. Yo les agradezco mucho, Luis y Rosalí, por entrar a platicar con nosotros, por darnos un contexto más amplio desde ahí, con todo el conocimiento que tienen sobre esta situación y sobre lo que han vivido. Y los invito a que sigamos en contacto estos próximos días para ver cómo van las cosas por allá, para seguir hablando de eso. Hay gente que ha perdido la vida, hay otras tantas personas desaparecidas y de eso es de lo que tampoco podemos dejar de hablar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Luis Carlos Díaz y Rosalí Hernández desde Venezuela. Pues la verdad es que sí, nosotros podemos dar las noticias y decir lo que está pasando allá, pero platicar con gente que ha seguido este proceso, que está allá, pues siempre va a ser mucho más ilustrativo. Y ya tienen de qué hablar en la sobremesa al rato. Sí, te evitas de que están ustedes de fuera, no conocen, es un sesgo. Bueno, pues hay gente que está dentro y tenemos un punto de vista, ¿no? Exactamente. Sí, y hay que ver cómo evoluciona la situación en Venezuela. Por lo pronto sigue estando muy complicado. Gente que no ha podido ver a sus familias, gente que vive fuera, que está con la preocupación de ver qué pasa con sus familiares que siguen en Venezuela. Y mucha gente dice, es que claro, pero la derecha venezolana vive en Miami. Pues vive en Miami o vive en cualquier otra parte del mundo porque se han tenido que ir de Venezuela, ¿no? Pues es el éxodo más grande que ha habido en los últimos tiempos. Ahora, pues que muestren los resultados. Sí. Pasa aquí, pasa en todos los sistemas que están bien establecidos y que intentan ser lo más transparentes posible. Pasó en la Cuauhtémoc, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no? Pero, o sea, pasa hasta cuando no hay ni siquiera pruebas reales de que sea un fraude. Exacto. Pasa ante la simple duda. Entonces, pero pues allá que tienes lo hagan. el fervor social está... Oye, hay mucha tensión, ¿no? Porque la gente salga a las calles y haya disturbios. Está complicado, no es cualquier cosa. No es nada más que se le ocurrió a alguien que hubiera fraude, ¿no? Entonces, pues hay mucha tensión. Sí, sí, sí. Muchas opiniones aquí apoyando a Maduro, pero nada más quiero saber mexicanos apoyando a Maduro. Precioso. Vamos a los espectáculos.